esta es una de las clases así, pues digamos de alguna manera más complicadita. Ya en el portal, en el canal de YouTube que yo tengo, ya he dejado algunas veces cómo es que se construye esto del plano tangente, la parte geométrica, ¿no? Entonces, pues no se apuren mucho primero por todo esto. La idea es que intentemos hacer las cosas, por ejemplo, en vivo, porque siempre allí pueden salir en el momento varias dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla. Los demás se van a ir incorporando poco a poco. Vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, comparto la pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, ya les dejé unos equipos en los que van a estar ustedes presentes, ¿no? Ya cada quien conoce su equipo en el que va a estar. Y entonces ahorita lo que me preocupa, por ejemplo, es, bueno, este problema, ¿no? Vamos a verlo así, un poco, ¿no? Miren, la idea es como la siguiente, ¿no? Si z igual a f de xy es una función que representa una superficie, ¿cómo se calcula la ecuación del plano tangente a ella en un punto de la superficie? Por ejemplo, aquí, puesto con el ambiente Cabrí, les pongo esta, ¿no? Por ejemplo, que digamos que yo supiera la fórmula de la función z igual a una función muy específica y tengo un punto del dominio de la función, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo construir este plano tangente a ella? Bueno, ¿tienen alguna idea de cómo se resuelve este problemita? Bueno, vamos a irlo desglosando, ¿no? Porque entonces lo que nos conviene es regresar a los elementos que nosotros sí conocemos, ¿no? ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedería en una dimensión, ¿no? Miren, me voy a olvidar ahorita de la superficie y del plano tangente y voy a regresar a lo que, por ejemplo, nosotros hacíamos en una dimensión, ¿no? En una dimensión lo que sí sabíamos hacer era cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, dada una curvita, esta curvita me la voy a imaginar aquí así en el plano, ¿no? En un plano que yo tenga, donde tengo el eje Z, ¿no? Y tengo un punto Q sobre ella, ¿no? Y entonces para cada punto Q de la curva, a ver, lo voy a poner un poquito más derechito. Ahí está, ¿no? Entonces, yo lo que sí sé hacer, por ejemplo, es tratarle de encontrar la recta tangente, ¿verdad? Porque allí, ¿qué es lo que hago con la recta tangente? Digamos, en este tipo de... Se deriva nada más, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sabemos que la ecuacioncita, ¿cómo tendría que ser? La ecuacioncita, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? La ecuación de la recta tangente. A ver, déjenme ver. Pues sería, la recta tangente tendría una ecuacioncita del tipo y igual a m x derivada de la función f' en el punto Q, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner así el punto Q, ¿sí? Aquí. Esta pendiente de esta recta tendría que ser algo como eso, ¿ah? Bueno, voy a quitar aquí la letra Y y voy a dejar pues más bien una letra, por ejemplo, como la letra Z, ¿verdad? ¿Sí? Voy a pensar que ahora mi
estoy queriendo repetir esto mismo a lo largo de esta curvita, que es parte de una superficie. Entonces voy a dejar z igual a mx más b. A ver, a lo mejor voy a poner este z con otro colorcito. No sé, por ejemplo, le voy a poner un tono verde mejor. Z igual a esto, ¿no? Donde x es la variable independiente, ¿ah? ¿Ok? Eso se haría si, por ejemplo, digamos, lo que hago es que aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí lo que tengo que hacer es que aquí, por ejemplo, la dirección que estoy siguiendo es una dirección que es paralela al eje Y. Entonces, en realidad, aquí no debería de poner x, sino que la que está variando es la Y, ¿verdad? Aquí tendría que poner entonces, por ejemplo, que para encontrar la pendiente de esta recta en esta curvita, ¿verdad? Tendría que poner Y igual a M, Y, voy a poner otro color, bueno, si me dejan, voy a poner otro color, voy a poner un rojo, por ejemplo, MY más B, ¿no? Donde M es la pendiente de esa recta, ¿verdad? Esa la veré por ahí, ¿no? Digamos, a esa pendiente, ¿no? A ver, pero si ahora, por ejemplo, de esta misma superficie y sin cambiar de posición al punto Q, ahora más bien lo que hago es lo siguiente, ¿no? Ahora voy a tratar de que Z solamente dependa, por ejemplo, de la variación en X, ¿no? A ver, lo voy a dejar así, voy a intentar que quede horizontal completa, allí queda horizontal completamente, y entonces tenemos esta curvita, ¿no? Entonces, esta curvita tendrá otra pendiente, ¿no? Digamos, voy a borrar ¿sí? Voy a poner ahora, pues tal vez un color, no sé. Ay. Un color negro, por ejemplo. Entonces, ahora voy a tener una nueva pendiente. Si quieren a esa pendiente, en vez de ponerle M, le voy a poner N, ¿sí? A esta, ¿no? Y entonces yo quisiera ahora conocer la ecuación de la recta tangente, pero a lo largo de esta curvita, ¿verdad? Entonces, nuevamente tendría que escribir, voy a poner, a ver si me deja el juego de cosas. Aquí, mi Z, la Z que voy a necesitar aquí para esta recta tangente, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual ahora, por ejemplo, a N, pero ahora voy a poner mi variable independiente, que ahora mi variable independiente va a ser X, y luego, ¿qué voy a hacer? Más, digamos, otra cantidad, ¿no? Más otra cantidad, digamos, C, ¿no? Esta sería la ecuación de esta recta tangente, ¿verdad? Entonces, para que yo pudiera saber cuál es la ecuación ahora del plano tangente, voy ahora sí poner mi plano tangente. Fíjense que necesito dos curvitas. Una curvita, por ejemplo, que sea una curva como esta, que está en la dirección del eje X pasando por Q, y otra curvita que sea en la dirección paralela al eje Y, pasando también por Q. Con esas dos curvitas, ¿verdad? Ya tendría yo dos rectas, ¿no? Dos curvas que serían, pues, parte de esa superficie, de la superficie esta que estamos queriendo estudiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esta superficie, ¿verdad? Para poder encontrar el plano tangente necesitamos esas dos curvas. Entonces, lo que vamos a necesitar para poder construir este plano tangente, imagínense ahora que serían, pues, estas dos rectas tangentes, ¿verdad?
estas dos rectas tangentes y el punto Q, ¿verdad? En realidad lo que necesitamos son dos vectores. Un vector que sea paralelo a la recta tangente y que pase por Q, y otro vector que también sea paralelo a la recta tangente, a la curva que se genera cuando yo me muevo en la dirección esta de las X, y otro que se mueve paralelo con respecto a la recta que se mueve paralela al eje de las Y, ¿no? ¿Sí? Con esas dos curvitas, entonces vamos a tener una pareja como de rectas pendientes, ¿verdad? Que pasan ambas por Q. Entonces, en realidad, por ejemplo, como que lo que andamos necesitando, aquí le voy a dibujar un poco así, lo que andamos necesitando, a ver con qué color, lo voy a poner con negro. Lo que andamos necesitando, fíjense ustedes, son como dos vectorcitos, un vectorcito en esta dirección y otro vectorcito en la dirección de las Y, ¿sí? Para poder definir a este plano tangente. Entonces, y otra cosa más, o sea, a estos vectores les voy a llamar, por ejemplo, pues no sé, a este le voy a llamar U, y a este le voy a llamar B, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar esos vectores U y B? Pues esos vectores U y B los voy a construir en base a estas pendientes, a la M y a la N que he dejado aquí, ¿sí? Otra cosa que vamos a necesitar, pues, es el punto en el cual queremos construir las cosas, este punto de la superficie, a la cual, pues, no sé, si quieren le llamamos, ¿cómo le llamamos? Pues P, ¿no? Es un punto P de la superficie, ¿no? Entonces, si tenemos estas tres cosas, vamos a poder construir, entonces, el plano tangente, ¿ok? A ver, entonces ahora necesitamos, por ejemplo, ver cómo vamos a generar todo esto, ¿sí? Con la información que tenemos. La única información con la que vamos a contar es que nos dan la fórmula, digamos, la función f de xy. Aquí, por ejemplo, nos propone que sea 5.75 menos 2 por seno de bla, bla, bla. Nosotros vamos a ver qué es lo que podemos hacer si tenemos en general una función cualquiera, f de xy. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? O sea, aquí, por ejemplo, n pues va a quedar que va a ser f', como que esa f', digamos, en la dirección q. En realidad, no van a ser derivadas de una variable, ¿verdad? Sino que en realidad van a ser derivadas parciales, estas, ¿no? Vamos a ver cuáles pueden ser esas derivadas parciales, ¿no? ¿Ok? A ver, entonces, aquí le voy a poner entre comillas esto, ¿sí? Simplemente es para que nos quede una mejor referencia de lo que ya sabemos hacer en una variable, ¿sí? Ok, por ejemplo, si yo tengo que la función se cambió y solamente se mueve la superficie, por ejemplo, no tomo toda la superficie, sino digamos, de toda la superficie me muevo solamente en esta recta, entonces la f es una función que depende de dos variables, pero allí la y se hizo constante. Y entonces, en vez de tener una derivada total, voy a tener una derivada parcial. ¿Qué tipo de derivada parcial sería? O sea, voy a borrar esto, porque no es derivada f', sino es una derivada parcial. Quisiera que ustedes me dijeran qué derivada parcial puede ser. La parcial de f con respecto de quién. Pues de x, porque y está como que está. Exactamente, va a ser la derivada parcial de f respecto de x, ¿verdad? Y la tenemos que evaluar en el punto q precisamente, ¿verdad? En este punto q, para que podamos tener esa pendiente evaluada ahí, ¿verdad? Ahora, otra vez voy a quitar esto, ¿verdad?
Si ahora me fijo en la otra dirección, ¿verdad? Voy a tratar de poner esto bien, ¿verdad? Aquí. A ver, con el ratón este. Ahora voy a cambiar a que sea una derivada en donde la X se mantenga constante, ¿verdad? Ahí más o menos, ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo voy a calcular a la pendiente M? Va a ser una derivada parcial, ¿verdad? Parcial de F, pero ahora con respecto de quién. La X se mantiene constante y entonces es la derivada parcial de F respecto de Y. Entonces, estas dos pendientes va a ser muy importante que las tengamos. Como ven aquí, nosotros estas derivadas parciales las necesitamos para calcular, ¿verdad? Nos dan la función y vamos a construir estas. ¿Ok? Nosotros, o sea, aquí Cabri es un software de geometría interactiva, pero no es uno que haga derivación. Entonces, estas se las tenemos que dar nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ok, la última cosa que vamos a hacer, la vamos a hacer precisamente acá. Miren ustedes. Voy a moverme, voy a presentar y voy a moverme. ¿Sí? Entonces yo les decía que podemos nosotros convertir estas pendientes en vectores, porque es lo que vamos a necesitar para construir el plano tangente. Entonces voy a poner, por ejemplo, un sistema de coordenadas. Por ejemplo, mi primer eje va a ser el eje Z, este va a ser el eje Z. ¿Sí? Y voy a tener unos ejes, por ejemplo, el eje, ahorita digo cuál. ¿Sí? Este va a ser mi eje Z. Y ahora me voy a imaginar una curvita, ¿no? Que va a ser una rebanadita de la superficie, por ejemplo, aquí así, ¿no? A ver, voy a deshacerme de ella, mejor. Así, y voy a ponerla mejor de esta manera. Voy a imaginarme que sea como me conviene. Sí, que sea esto. Así. No, más sencilla la curva. Voy a ponerla más sencilla. Voy a poner un tramito donde nada más se vea una curvita, mejor así, ¿no? Y entonces lo que vamos a querer es, por ejemplo, imagínense ustedes que vamos a querer lo siguiente. En este puntito de la curva, ¿sí? Digamos, le voy a poner Q, me conviene ponerle Q, a ese punto. Vamos a querer dibujar la recta tangente. A ver, déjenme ver si puedo ponerles aquí Pues sí me conviene así, pero no tan gruesa, ¿verdad? Así la voy a dejar, ¿no? Entonces, imagínense que en este puntito, ¿sí? Ahora queremos, por ejemplo, convertir a esta pendiente en la información de esta pendiente que nosotros sabemos que sea una derivada parcial de f respecto de lo que me toque, ahorita no voy a decir quién es, ¿no? No queremos convertir esta información la queremos convertir en información vectorial, ¿no? Digamos, queremos convertirla como en un vector U, ¿sí? O en un vector B, ¿no? A ver, entonces, ¿a qué me refiero con esto?
Ustedes saben que en el mundo de lo infinitamente pequeño, ¿verdad? Aquí ustedes pueden hacer esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el análisis de esta cosa. Ay, perdón. Otra vez necesito líneas y delgaditas, ¿no? Entonces, ustedes saben que pueden hacer esto, ¿no? Por ejemplo, para este pedacito. Entonces, si a esto le llaman, a este pedacito le llaman dx, y a este le llaman, bueno, no le voy a llamar dx, más bien le voy a llamar d lo que quieran, y este sería la derivada de z, el incremento de z, ¿verdad? Pues entonces, parcial de f respecto de lo que me toque, si esto es el eje x, ¿verdad? Si esto es el eje x, si esto es el eje x, si esto es el eje x, pues me tocará parcial de, esto sería el incremento en la x, y entonces esta sería parcial de f respecto de x, ¿verdad? ¿Sí? Y sería pues lo mismo que esa dz en dx, ¿no? En el mundo de lo infinitamente pequeño. ¿Sí? Al mismo tiempo, fíjense que aquí, ¿qué tal que yo construyo el siguiente triángulo rectángulo? Imagínense que ahora voy a construir un triángulo rectángulo de esta manera. Por ejemplo, imagínense que ahora, es que no me conviene. Si no me conviene, me voy a ponerlo así acá. ¿Sí? Imagínense que ahora está ahí. Vamos a hacerla más para acá. Y esta vamos a estudiarla más. Ahora fíjense, ¿qué sucede si todo esto midiera la unión? Ya, hombre, correctitas. Si todo esto mide 1, si todo esto mide 1, entonces díganme cuánto mide todo esto. Oh, otra vez, perdón. Compañeros, déjenme. Oh, otra vez. Delgadito, delgadito. ¿Cuánto me diría todo esto? O sea, para mantener la misma pendiente, ¿cuánto me diría esta parte? Esta parte roja. 1. Pues son triángulos rectángulos y son proporcionales. Este lado es a este, como este lado es a 1, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que pasaría. Ustedes tienen que el lado de z es a dx, como quién es a quién, como el lado desconocido, pues digamos, no sé, le voy a llamar L, como L es a quién, a 1, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que entonces para despejar a este, que es el desconocido, pues hacen este por este, dividen entre este y eso es L. Por lo tanto, L que necesitan va a ser precisamente, pues nuevamente, la parcial de z respecto de x, ¿no? Parcial de f respecto de x. ¿Sí?
Bueno, ¿y qué sucedería si en vez de que este fuera el eje X, este fuera el eje Y, ¿verdad? Pues tendríamos probablemente otra curvita, ¿verdad? Ya no la voy a dibujar, ¿sí? Pero seguramente que la pendiente, la nueva pendiente que tendríamos que calcular, que le puse N, esa pendiente pues tendría que ser obtenida de manera muy similar a esta, ¿verdad? Y esa pendiente tendría que ser ¿quién? Si esto ya fuera Y, ¿no? Si este no fuera el eje X, sino que fuera el eje Y. Entonces, esta sería el incremento con respecto de Y, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la nueva pendiente tendría que ser ahora parcial de F, pero con respecto de Y, ¿verdad? O sea, derivada de Z o incremento de Z con respecto de Y, ¿sí? Y entonces esta otra altura, si hacemos un triángulo que tenga por base 1, esta altura tendría que subir la cantidad, a esa cantidad, pues digamos, no le llamen L, sino por ejemplo llámenle, ¿qué les gusta? Por ejemplo, K, ¿no? Pues entonces ahora K tendría que ser precisamente esta, ¿no? De Z respecto de Y, o sea, la parcial de la función respecto de Y. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, toda esta geometría, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir mucho porque nos va a permitir, por ejemplo, entender qué cosas necesitamos para poder dibujar el plano tangente, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, ahora con estos ejemplitos muy concretos, ¿sí? Voy a borrar todo esto para que entonces pasemos a la acción, ¿sí? Para mostrarles cómo se hace todo esto, vamos a hacerlo, por ejemplo, con ahora la, perdón, aquí tal vez más para acá, y ahora sí vamos a tomar, ¿cuál sería? Pues por ejemplo miren, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué pasó? ¿Qué algo me pasó? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder dibujar todas las cosas? Pues vamos a necesitar una función. Vamos a necesitar sus derivadas parciales, ¿sí? Vamos a necesitar evaluar la función en el punto. Necesitamos también evaluar las derivadas parciales en ese punto y construir la superficie, ¿sí? Entonces, vamos a ver con qué herramienta lo vamos a hacer. Pues voy a abrir, por ejemplo, en los de creación, voy a abrir déjenme ver, 3D Maxi, a ver, probablemente no es el que me sirve, porque no tiene rejilla, ¿no? Entonces voy a hacer, abrir, 3D y 2D, rejillas, ok, aquí voy a poner estos, no, tampoco este me gusta, abrir, a ver, ¿cuál es el otro que tengo? A ver si sí. Bueno, tampoco. En realidad, estoy seleccionando a ver, déjenme ver si tiene la región, está bien, ¿no? No, y nada más que ya lo infecté de otras construcciones. No, tampoco me va a servir ahorita. Bueno, entonces, no me hagan caso, vamos a agarrar uno cualquiera, ¿no? De estos de 3D, 2D, 3D Maxi, el que dice 3D Maxi y rejilla. Vamos a agarrar ¿sí? Ok, con vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, les decía yo, ¿no? Vamos a tener un punto en el plano,
¿no? Esta va a ser la primera cosa, ¿no? Entonces vamos a tener esta representación en la cual, por ejemplo, nosotros podemos, por ejemplo, tener un pequeño dominio de la función aquí. Esta rejilla va a ser este dominio de la función, ¿sí? Y este punto se va a mover en el plano. Entonces vamos a construir una función sobre este plano, ¿verdad? Este plano aquí. Entonces ahora me gustaría que ustedes propusieran una función, que me dijeran a qué función quieren que le dibujemos su plano tangente. ¿Qué función propone? ¿Qué función se les ocurre proponer? Un paraboloide. No, díganme ya la fórmula. Z es igual a 2x cuadrada más y cuadrada. 2x cuadrada más y cuadrada. Más y cuadrada. Por ejemplo, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Esta va a ser nuestra función. A ver, ahora, necesitamos, perdón, tomar el apuntador y regresarlo, ¿no? Entonces, a ver, vamos entonces a primero que nada escribir la expresión. La expresión va a ser esa, ¿no? Entonces, 2 por x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado, ¿sí? Esa va a ser nuestra función, ¿ok? Ya, ahí ya la tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, entonces, para esta z, vamos a construir el valor de z y ponerlo arriba del punto P, ¿sí? Este P está moviéndose en esta rejilla nada más, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa primera parte, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, por ejemplo, vamos a pedirle aplicar esta expresión con este número que es su coordenada x para x y este número como su coordenada y para y, ¿verdad? Y este va a ser el valor de la función, ¿sí? Aquí está muy altote, ¿no? ¿Sí? Bueno, no le hace. Vamos a acercarnos con P hacia el origen y verán que disminuye aquí la altura. Lo voy a dejar más o menos aquí, ¿no? Para que entonces yo pueda, por ejemplo, poner el valor de la altura. Voy a poner, por ejemplo, entonces, ya que tengo ese valor, voy a transferir este número a este eje, ¿sí? Y entonces aquí me queda el z correspondiente, ¿sí? Con estos dos puntos, ¿qué es lo que hago para construir la superficie? ¿Se acuerdan qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo P abajo y tengo Z en el eje Z. Ahora, ¿cómo levanto sobre el punto P la altura correspondiente a Z? Ah, pues otra vez hago mi estrategia de punto medio y simetría, ¿verdad? Punto medio entre Z y el punto P abajo en la rejilla. Aquí me dio el punto medio y ahora simétrico de ese origen respecto del punto medio y ahora tengo un punto que está arriba de P. Voy a poner un segmentito. Un segmento que vaya de P hasta este punto. Este punto que está aquí es punto de la superficie, ¿ok? Voy a ocultar aquí el punto medio y voy a poner aquí unir Z con este, ¿sí? Para que sepamos que ese es el que nos va a generar la superficie, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando P se mueve sobre la rejilla, vamos a ver que nos va a dejar la gráfica de esta superficie. Entonces vamos a pedirle lugar geométrico
de este punto cuando P se mueve en la rejilla. Y entonces aquí ya tienen ustedes un dibujito de este paraboloide, ¿no? Lo malo con esta cosa es que está muy altote, ¿verdad? ¿Sí? A ver, me voy a traer este más abajo, ¿no? Y todavía no alcanzo a ver hasta dónde sube, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que esta cosa la divida yo entre dos, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer un cambio de función simplemente para que la grafiquita me aparezca aquí, ¿no? Entonces voy a cambiar, ya sin hacer ninguna construcción, voy a jugar con las expresiones. Con toda esta expresión la voy a atrapar entre paréntesis. Voy a poner un paréntesis adelante, un paréntesis atrás, dividido entre dos. Sí, todavía queda muy grande, ¿no? Todavía queda muy grande. ¿Sí? Todavía no la alcanzo a ver hasta dónde sube. ¿Sí? Aquí ya empiezo a ver alguna cosita, ¿no? Ah, pues aquí por el eje Y sí veo que sube mucho, pero por el eje X sube mucho porque tiene este factor 2. No le hace, entonces la voy a dividir entre 4, ¿qué les parece? Esta expresión voy a quitar el 2 y le voy a poner como 4. ¿Sí? Entonces aquí ya se ve un paraboloide tal como me lo puedo dibujar utilizando mi rejilla. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Les parece bien, compañeros? Bueno, ya tengo mi superficie. Ahora lo que quiero es cómo le voy a dibujar el plano tangente a esta superficie en este punto. ¿Sí? Entonces voy a atrapar con un botón. Voy a poner, por ejemplo, por aquí un botón que atrape la expresión, que atrape este número y que atrape a la superficie, ¿sí? A este lugar. Y a ese botón le voy a poner como nombre superficie. ¿Sí? Y entonces, cuando lo encienda, se va a mostrar. Cuando lo apague, me va a ocultar la superficie. Entonces, ya sé que esta cosa lo que hice, fue, a final de cuentas, todo lo que hice es esto, dividirlo entre 4, ¿verdad? ¿Sí? Esa fue la superficie que estoy modificando. Es una ligera modificación para que ustedes puedan ver toda la superficie esta, ¿no? ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora va realmente la tarea más interesante. Ah, bueno, también en la rejilla vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, la rejilla de abajo le vamos a poner esta parte de abajo. Ya sabemos que P se mueve sobre esta rejilla. A esta rejilla también la voy a atrapar con un botón. Perdón. Con un botón la quiero atrapar. Y que ese botón se llame dominio, ¿no? Esta cosa la voy a atrapar aquí así y le voy a decir que esto es el dominio. ¿Sí? Entonces también con este voy a ocultar la parte de abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito hacer, por ejemplo, para dibujar a mi plano tangente? Quedamos que necesitamos las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces vamos a poner las expresiones que nos darían las derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial de esta expresión respecto de X? Pues tengo 2x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 4. Entonces, esto solamente, cuando se deriva con respecto de x, nos queda que ¿quién es esto? Nos queda entonces que esto, la f subíndice x. X nada más, ¿no? X. Ajá. ¿Y cuál sería la parcial de f respecto de y? ¿Un medio?
De y sobre 2, ¿no? Y sobre 2. Ahora estoy derivando con respecto de y. Estas dos expresiones las vamos a necesitar también. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí una expresión que diga x directamente y otra expresión que diga y entre 2. ¿Sí? Ahí está. Esas dos expresiones las necesitamos. Estas derivadas parciales las tenemos que evaluar en el punto que está abajo, ¿verdad? En el punto que hemos llamado Q. Bueno, es este punto que se está moviendo en esta rejilla, ¿verdad? ¿Sí? Queremos construir el plano tangente precisamente en este punto. Entonces vamos a evaluar a estas expresiones para este punto que está en el dominio de estas expresiones de las derivadas parciales. Entonces vamos a decirle aplicar esta expresión con este valor para x, y es el único que necesitamos, ¿verdad? Bueno, este nos da menos 2.29, ¿no? Otra vez, para la derivada parcial de f respecto de y ahora, esta, tenemos que aplicarlo cuando este sea el valor para y, ¿verdad? Ok, ahí ya tenemos esas derivadas parciales, ¿no? Y esas derivadas parciales cambian, tenemos que ver que cambian precisamente con los diferentes valores de P, ¿sí? Las voy a dejar, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí, vean ustedes que si cambio de perspectiva, como no estoy cambiando el valor de P, entonces esas derivadas parciales no deben de cambiar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer para que dibujemos el plano tangente? Ah, bueno, ¿se acuerdan ustedes que necesitamos pensar de esta manera, ¿verdad? Pensar de esta manera. Por ejemplo, en la dirección que nos toque, en la X o en la Y, vamos a medir una distancia unitaria, esta distancia unitaria verde que tenemos aquí. Y luego tenemos que medir la distancia L o la distancia K en la dirección del eje Z, ¿sí? Esto vamos a reproducirlo desde el origen y luego lo ponemos precisamente en el punto sobre la superficie. Es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya sea que lo hagamos en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, ¿ok? Vamos a hacer eso. Entonces, ahora, bueno, entonces necesitamos un número que sea la unidad, ¿sí? La unidad, 1, ¿ok? Esa unidad la vamos a medir, por ejemplo, ahora en el sentido del eje de las X, ¿sí? Lo vamos a poner ahí. Entonces, voy a poner, por ejemplo, transferir medida, esta medida, al eje X. Allí le voy a poner 1, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esa unidad, ¿no? También, aquí voy a empezar a construir ahora la pendiente de la curva en el plano, paralela al plano XZ, ¿sí? Entonces necesito, ya tengo aquí la unidad, ahora necesito levantar la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? Para empezar a construir este triángulo rectángulo. Entonces ya tengo la derivada parcial, ese también mide 1, pero voy a hacer la transferencia directamente de la fórmula aquí. Este número lo voy a transferir acá, a este eje. Perdón, ¿dónde está? Transferencia de este número en este vector, en este eje. Y ese va a ser fx, ¿sí? Aquí está medio fea la anotación, pero, por ejemplo, aquí me quedan las dos cosas así, pero voy a utilizar texto, voy a utilizar este de nombrar,
a este X lo voy a poner, por ejemplo, con un font, un tamaño de fuente muy chiquitito, le voy a poner un 8, y lo voy a poner con estilo de índice, ¿sí? Y entonces se va a ver que dice f sub x, ¿no? Ajá. Y entonces aquí ya tengo en el eje z f sub x y tengo la unidad en el eje x. Entonces ahora voy a construir el triángulo rectángulo que necesitaba. ¿Cómo le hago? Pues yo no me conozco más que la estrategia de punto medio y simetría, ¿no? Entonces punto medio entre fx y el número 1, y luego simétrico de del origen respecto de este punto medio, ¿sí? Ya tengo aquí esta altura es la que tiene que elevarse en esta dirección, ¿sí? Ah, pero la necesito aquí, en el plano, digamos sobre la superficie, ¿verdad? La superficie está por acá, ¿verdad? Va a estar por acá. A ver, la voy a cambiar de color. Le voy a poner otro colorcito, ya que la encendí. Bueno, pues la voy a apagar, ¿no? Entonces ya sé que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito primero trazar una paralela, un segmento paralelo al 0,1, al 1,0,0, que vaya desde aquí, ¿verdad? Y luego levantarla a esta alturita, que es la f subíndice x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para hacer todo eso? Pues, por ejemplo, una paralela, ¿no? O puedo hacer, por ejemplo, también nuevamente la estrategia de punto medio y simetría. Entonces voy a ocultar aquí ¿no? ¿Sí? Entonces voy a copiar esta distancia a partir de aquí. ¿Cómo le hago? Otra vez punto medio entre y este punto, ¿sí? Y luego simétrico del origen respecto de y entonces ya me queda la distancia unitaria medida en la dirección esta. La voy a marcar aquí. Ya la tengo aquí marcada, ¿sí? Ahora necesito a partir de aquí subir la distancia parcial de f respecto de x. ¿Cómo le puedo hacer? Puedo hacerlo a partir de aquí o lo puedo hacer utilizando el eje z, no me importa cuál de las dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también punto medio entre fx y y luego simétrico del origen respecto de ¿sí? Y entonces aquí ya tengo mi distancia. Voy a ponerla con segmento también, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense, en esta partecita, lo que estamos haciendo es simplemente copiar esa f sub x y esa unidad, pero a partir de la superficie. Voy a poner la superficie, voy a encenderla, y aquí se va a ver así, ¿no? Ahorita no veamos todo esto, ¿sí? Ahora necesitamos en la dirección del eje Y, ¿verdad? Vamos a medir una distancia unitaria en la dirección del eje Y. Si quieren, puedo ocultar todos mis trazos auxiliares. El segmentito, el fx, también. Pues ya tengo esta partecita. Ahora voy a construir la otra. ¿Qué es lo que debo de hacer? Transferir la unidad ahora en el sentido de las y's, ¿sí? Y ponerle 1, ¿sí? A esa distancia unitaria, ¿sí? Ahí está mi distancia unitaria. ¿Qué es lo que debo de hacer? Copiar esta distancia unitaria a partir de P, ¿sí? O bueno, a partir de mi superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Punto medio y simetría, punto medio entre la terminación, el valorcito 1, con respecto del punto en la superficie, ¿sí? Esto me da este punto. Ahora simétrico, ¿no? Simétrico del origen respecto de
¿sí? Entonces ahora tengo mi distancia unitaria ya en el sentido de las y's, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo una en las x y ahora tengo la otra distancia unitaria en las y's, ¿sí? Bueno, ¿y ahora de qué se trata? Pues ahora tengo que levantar la cantidad parcial de f respecto de y, esta distancia, ¿verdad? A ver, entonces ahora voy a transferir esta medida al eje y. Transferir este valor de la parcial al eje z. Y ese va a ser f. Bueno, si quieren que les quede bonito, a este texto, perdón, a este texto no, a este nombre, atrapan la literal y, la ponen como de un font, de una fuente, no de un tamaño chiquito, por ejemplo 9, ¿no? Y luego la ponen con estilo de índice, ¿no? Entonces ahí ya tienen f y. Y ahora necesitan copiar esta distancia a partir de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a levantar la altura, ¿no? Otra vez punto medio entre esta f y la base, ¿no? Esta. Ahora tengo este punto medio. Ahora simetría, ¿verdad? Del origen respecto de este. Y entonces allí ya tienen este otro. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces aquí. Fíjense qué hemos hecho hasta ahorita, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos 2 puntitos, 3 en realidad, es este punto y este punto, que pertenecen al plano tangente, y el punto digamos que si quieren ustedes le podemos poner el punto Q. El punto Q pertenece a la superficie, ¿verdad? Pertenece a la superficie y pertenece al plano tangente, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo le vamos a hacer para tener un tramito de ese plano tangente, ¿no? ¿Qué le podemos hacer para tener el tramito de ese plano tangente? A ver, voy a empezar a ocultar o poner, por ejemplo, como punteado. Una duda, ¿la derivada de y también la transfirió la medida al eje z? O sea, ambas fx y fy. Ajá, sí. Ah. ¿Qué quedamos? Sí, para hacer la unidad, pero no sabía si era en el y. No, en el eje z. Las derivadas parciales, ¿cómo me van a quedar? Va a ser una unidad moviéndose en el eje que me toque, en el x o en el y. ¿Sí? O sea, ustedes piensen en su curvita esta, ¿no? Piensen que z primero dependía de la x. Entonces aquí tenían un incremento en la x. O sea, es la ¿Cuánto dependiente subía? en la independiente. A ver, no entendí tu pregunta. No, digo, o sea, sería colocar los puntos de las dependientes en la independiente de sus derivadas. A ver, la dependiente siempre va a ser z. Las independientes van a ser x y y. Pero una de ellas se va a mantener constante, ¿no? ¿Qué va a ser la dependiente? No. La dependiente dependerá solamente de x o solamente de y, ¿no? Porque, a ver, otra vez, compañeros. Miren. Voy a minimizar este. Voy a poner este plano. No, este. Voy a poner este. Sí, a ver. Cuando exploramos un poquito dijimos, ¿no? O sea, si mantengo a la x, aquí esto es el dominio, ¿verdad? Esto es la rejilla, no puse toda la rejilla, pero este es el dominio, ¿verdad? La superficie se va a ver así. Esa se mueve
¿En quién? En la dirección del eje Z, ¿verdad? Saco el eje Z por acá, nada más para que no nos hagamos cada, pero la superficie se va a ver así, ¿no? El dominio va a ser el plano XY. Entonces, si yo voy a seleccionar solamente dos curvitas, ¿no? Como ya les dije, solo voy a hacer una rebanada en el sentido de que voy a tomar un tajo que sea paralelo al eje Y y otro tajo que sea paralelo al eje Z, ¿sí? Y que pasen ambos por el punto donde quiero construir el plano tangente, ¿sí? Dijimos que estos pedacitos, ¿verdad? Estos pedacitos se ven así, ¿no? Y lo que queremos es construir el plano tangente a través de que construyamos las rectas tangentes, ¿no? Entonces, si yo me fijo en este eje, en el eje Z, ¿verdad? Tengo una rebanada, ¿verdad? Aquí, de la superficie. Esta parte roja. Es una rebanada, pues, de la superficie, ¿verdad? Pero el eje, va a ser un paralelo al eje Y en este caso, ¿verdad? Y es la que está cambiando y X es la que se está manteniendo constante. Entonces, la pendiente de esta recta tangente va a ser la parcial de Z con respecto de Y, ¿verdad? Porque Y es la que está variando y X es la que se está manteniendo constante. Si ahora lo que hacemos es, sin cambiar el punto Q, ahora vamos a cambiar de dirección. Vamos a mantener a la Y constante. Ahora el dibujito que vamos a tener es que la pendiente de esta recta tangente, ¿quién va a ser? Pues ahora va a ser la derivada parcial de Z o de F, pues, pero ¿con respecto de quién? La Y se está manteniendo constante, ¿verdad? Entonces no puede ser más que la parcial de Z respecto de X. X es la que está variando, ¿sí? Ese dibujito lo tratamos de condensar aquí, ¿sí? Las curvas estas puede ser que cambien, pero yo tengo que elegir una de esas dos direcciones, ¿no? Y entonces la que quiero construir es esta, ¿no? L o K van a ser respectivamente o la parcial de F respecto de X o la parcial de F respecto de Y. ¿Sí? ¿Ahora queda un poco más claro? Sí. No queda claro, no queda claro. A lo mejor no queda claro. Miren. A ver, voy a hacer voy a quitar la secante y voy a poner, por ejemplo, lo siguiente. Le voy a poner traza a mi curvita. Traza a mi curvita, la morada, esta, ¿sí? Le voy a poner traza a esta, ¿no? Y voy a darle, por ejemplo, animación a este punto, ¿sí? Entonces, todas esas curvitas, fíjense ustedes, ¿qué es lo que me generan? Me generan esta superficie, ¿verdad? ¿Ok? Pero el punto que tengo aquí en común es precisamente el punto Q, ¿verdad? Este punto no se ha cambiado de lugar. Las curvitas estas pueden ser diferentes, ¿verdad? Podría construir el plano tangente con una pareja de ellas, ¿verdad? Pero voy a elegir las que son las más fáciles de calcular, porque si no tendría que calcular derivadas parciales, ¿verdad? Entonces voy a tener que calcular, por ejemplo, las parciales de F respecto de X y F respecto de Y. ¿Sí? Estas fueron las más fáciles de calcular. Las otras necesitaría derivadas direccionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, entendido que esto es parte de la superficie y que estas curvitas me permiten encontrar rectas tangentes, entonces elegí dos direcciones, la X y la Y, ¿verdad? Eran las más facilitas que podía yo tener de todas estas con las que estoy rebanando la superficie, ¿no? A ver, le voy a detener la animación. Entonces voy a mostrar la superficie. Esta cosa, esta manchita, son curvas, ¿verdad?, que están sobre esta superficie. Y el plano tangente es este, ¿verdad?, el que está aquí.
como que la sombra del plano tangente está encima de estas curvas, ¿verdad? O debajo, ¿no? ¿Sí? Porque algunas veces la superficie se torce hacia arriba del plano tangente, ¿no? ¿Ok? Estas manchitas azules me dan esta parte, ¿no? Como que la sombrita de esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿O ya los confundí más, compañero? No, díganme sinceramente. Bueno, a ver, vamos a terminar nuestra tarea, ¿no? ¿Sí? Ya como que nos hemos desviado a otras explicaciones, ¿no? Por eso precisamente es que les hice un videíto de cómo se construye el plano tangente. Les voy a dar la dirección de donde lo puedan ver con más detalle para que se aclaren más dudas de todo esto, ¿no? Entonces, ok, voy a seguirle. Teníamos, ¿cuál estábamos haciendo? Yo no sé cuál estábamos, este. Entonces, fíjense, de esto tenemos entonces nada más estas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos a Q y a estos puntitos, ¿no? Estos puntitos, ya sabemos que estos puntitos son parte del plano tangente, ¿sí? Entonces, esos puntitos, si quieren, les voy a poner unos nombres. Les voy a poner, por ejemplo, a este le voy a poner R, y al otro le voy a poner, pues no sé, le voy a poner S, ¿sí? A ver, entonces R sigue una dirección que es, RQ sigue una dirección que está paralela al plano XZ, ¿no? Y SQ es un segmentito que sigue una dirección paralela al plano YZ, ¿sí? Aquí, por acá, ¿dónde está nuestro punto que nos mueve todo esto? Bueno, aquí está el punto que nos mueve la perspectiva, ¿sí? Ok, lo voy a dejar así. Entonces ahora, para terminar nuestro plano tangente, vamos a hacer esto. Punto medio entre R y S, y con este punto medio simétrico de Q respecto de este punto medio. Ese punto también está en el plano tangente, ¿sí? A ver, ¿cómo se ve? Se ve así, ¿no? Están R y S y están estos. Ahora, ese punto, llámenle, por ejemplo, T, a ese punto. T de tangente, T. Ahora voy a jugar lo siguiente, voy a hacer el cuadradito o el rectangulito que me envuelve a ese segmento del plano tangente. Entonces voy a hacer simétricos, puros simétricos, simétrico de este punto T respecto de S, simétrico de T respecto de R, simétrico de T respecto de Q, ¿sí? Ya, allí. Y ya con esos voy a poder entonces ahora poner mi plano tangente. ¿Dónde se ven? Malvados puntitos. Perdón, ¿qué hicimos? Simétrico de S, de T respecto de S me da este punto. Simétrico de T respecto de R me da este punto. Y no sé, este no sé por qué. No me dio. Simétrico de T respecto de Q, ese sí, ya. Entonces ahora ya vamos a poner, por ejemplo, un polígono que tenga por vértices a T y a los últimos simétricos. Chac, chac, chac y chac, ¿no? Este va a ser nuestro planito, ¿sí? Ese va a ser nuestro planito tangente. Para que se vea como planito, le vamos a construir una telaraña, ¿sí? A ver, ¿cómo le vamos a...? A ver,
Entonces ya tengo muchos trazos auxiliares. Todos los que están en líneas punteadas voy a poner un botón y voy a poner todas mis líneas punteadas atrapadas por ese botón. Entonces, las líneas punteadas las voy a ocultar, todas las líneas punteadas las voy a ocultar. Y los puntitos auxiliares también los voy a ocultar. Así, ¿no? Entonces, con este botoncito oculto todo esto y ya me quedé nada más con los puntos T, R y nada más, ¿no? Pues ahora voy a poner un segmentito que va de Q a cualquier lugar del polígono, a este. Voy a pedir lugar geométrico de este segmento cuando el punto este se mueve. Y ya tengo aquí mi plano tangente. Le voy a poner menos lineecitas. A los lugares en vez de 200, pues nomás les voy a poner unos 20, ¿no? En vez de 200. No, tal vez tan poquitos, ¿no? Opciones, preferencias, pues que se vean unos 35. Entonces va a ver un poquito más denso. Y entonces ahora este va a ser nuestro plano tangente, ¿sí? El punto P se va a poder mover en toda la superficie, ¿sí? El plano tangente. Y cha, entonces ahora vamos a soltarle, vamos a soltarle la superficie, ¿no? A ver ahora, ¿qué pasa con mi superficie? ¿Será de veras plano tangente? Ah, pues parece que sí, ¿verdad? Aquí en esta parte parece que sí se mueve como plano tangente. Si yo cambio suficientemente la perspectiva, puedo ver que esta cosa queda completamente de canto y toca a mi superficie en un solo punto. ¿Ok? A ver, ya le voy a prender aluminio para que vean por dónde se está moviendo el canijo punto, ¿no? Aquí me estoy moviendo muy al borde, pero también podría verlo más por abajo, ¿no? Por ejemplo, en el origen de coordenadas, ¿qué pasa con el plano tangente? Pues que se vuelve casi paralelo o puede ser que esté contenido precisamente en el plano XY, ¿verdad? Ah, ¿y qué tal que si le sumo a esta superficie, dejo todo esto y le sumo una constante? Por ejemplo, le sumo una constante de 1.5, voy a cambiar mi expresión, pues las derivadas parciales no tienen que cambiar, ¿verdad? Y entonces el plano tangente tampoco tendría que cambiar. Le voy a cambiar esta expresión, le voy a sumar a todo esto 1.5 más esta cosa. 1.5 más esta cosa. Y entonces, vean ustedes qué le pasa aquí a mi plano tangente. Sigue pegadito, ¿no? A mi superficie. Sí, ay, perdón. ¿Ok? Aquí estoy cambiando la perspectiva, pero ahora voy a cambiar el punto del dominio. A ver qué pasa si me lo llevo al origen de coordenadas. Al 0, 0 más o menos, ¿no? ¿Qué pasa con este plano tangente? Ay, pues entonces de repente se pone como paralelo al plano XY, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Les parece, compañeros? Sí, profe. Profe, Bueno. ¿qué pasa si su dominio no es continuo? ¿Cómo que no es continuo?
Bueno, vamos. O sea, Miren. La rejilla, claro, o sea, dentro de cada cuadradito, pues claro que estoy haciendo un salto, ¿verdad? Claro que estoy haciendo un salto en estas partes. Si ustedes quieren ver algo así que sea, pues más homogéneo, donde el punto P se pueda mover no solamente sobre la rejilla, sino en los puntos interiores, incluso más allá de eso, bueno, pues entonces hay que construir por un lado la superficie y por otro construir el plano tangente no ligado a puntos como este punto P. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. De superficie. sí, profe, solamente que tengo duda, no importa si se va por abajo. No, no importa, claro que no. Pueden ustedes, por ejemplo, si lo necesitan, sumarle una constante para que lo vean arriba, por ejemplo, del plano XY, ¿no? Sí, eso pueden, por ejemplo, ustedes intentar hacer. Otra es que le pueden ustedes cambiar de signo, ¿no? Para que lo vean arriba del plano XY, digamos, ¿no? Sí. Sí, ya funcionó lo de sumar la constante. Ok, sí, o sea, para que ustedes vean varias cosas, ¿no? Miren, ahora, digamos, les dejo, pues, entonces, como algo que creo que tienen que buscar hacer, digamos, con más calma. A veces hago las cosas muy rápidas y entonces no se deja el tiempo suficiente para que reflexionen bien cuáles son los pasos geométricos. Además, pues casi nunca nadie les enseña, o sea, el curso de geometría analítica nunca les enseñó trucos con la geometría sintética que pueden hacer con todos estos softwares. O a ver, alguien de esos que defienden mucho lo que les dieron con GeoGebra, ¿les enseñaron algo de esto? ¿Alguien les dio con GeoGebra geometría analítica? En mi ¿Y les caso, enseñaron algo de esto? Y pues creo que no. No. O sea, casi yo meto las manos al fuego porque nadie de la gente que trabajó con esto les muestra ningún truco de este estilo, ¿no? Entonces, pues es algo que tienen ustedes que ir viendo poquito a poco. Eso es el motivo del estudio, ¿no? Uno ve que hay alguna cosa que se puede hacer y a veces uno, digamos, por iniciativa personal, intenta reproducir algunas de estas cosas, ¿no? Eso va midiendo las capacidades que uno va logrando, ¿no? Pero, como les digo, hay material, ya pueden ustedes revisar en mi canal de YouTube esto cómo se hace paso a paso. Ahorita, dejemos un poco eso de lado. Quiero que lo que les quede es que sepan que se puede hacer, que sepan que lo que van a necesitar básicamente son derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales para poder dibujar al plano tangente, ¿ok? Esas son las herramientas con las cuales van a necesitar dibujar al plano tangente y, por supuesto, ¿verdad? Para decidir cuál va a ser la ecuación del plano tangente, también lo que necesitamos son derivadas parciales evaluadas en el punto de la superficie, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer. Y digamos como que casi siempre el propósito del curso es que ustedes puedan encontrar la ecuación del plano tangente. Entonces casi siempre uno se las deduce ahí en el pizarrón y todo, y luego ya no le ven ustedes ninguna utilidad. Yo quiero, por ejemplo, ahora nuevamente compartir la pantalla y mostrarles que le pueden sacar mucha información al plano tangente, ¿no? Miren ustedes, aquí en la parte de la geometría ustedes se van a dar cuenta de que las cosas son contundentes, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tengo otra función, ¿no? Y no les voy a mostrar las derivadas, bueno, sí, las derivadas parciales sí, ¿no? Y entonces ven ustedes que, por ejemplo, pueden ustedes evaluar a esa derivada parcial en diferentes lugares, ¿no? Aquí el pedacito del plano tangente se vuelve a veces muy grandote, ¿no? Y otros es un pedacito muy chiquito. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes quieren encontrarle, por ejemplo, los máximos o mínimos a la función? ¿Qué deben de cumplir? Por ejemplo, aquí voy a poner el plano tangente aproximadamente donde tengo, por ejemplo, el mínimo de la función.
¿Qué debería de suceder para el plano tangente en el mínimo de la función? No, aquí ya se las cambié, ¿verdad? No, permítanme, aquí le estoy regando, ¿verdad? Entonces déjenme volverlo a cambiar, porque el que quiero mover es al punto Q. Ese es el que quiero, no, ese no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el que quiero mover? No, es este punto, tampoco, ¿no? A ver. Uy, ya me perdí un poco, compañeros. Ah, aquí está, ¿no? A ver, ¿qué sucede si esta cosa está en los máximos de una función? ¿Qué le pasa al plano tangente? Voy a tratar de dejarlo en el origen de coordenadas y que lo veamos bien ahí. Allí, por ejemplo, pues no, aquí me doy cuenta que es plano tangente, ¿no? Pero, ¿qué sucede si P, el punto lo trato de poner en el origen de coordenadas, que es donde esta cosa tiene su mínimo? ¿Qué le va a pasar al plano tangente? ¿Qué le va a pasar al plano tangente? Pues que prácticamente se va a poner paralelo al plano XY, ¿no? Pero digan ustedes, ¿qué les van a pasar a las derivadas parciales? Precisamente en el mínimo, por ejemplo, de esta función. ¿Qué le van a pasar a las derivadas parciales? El plano tangente se va a convertir en ¿qué? En un plano que va a ser un plano, pues, horizontal, ¿no? Allí, ¿sí? Es un plano que es paralelo al plano XY, ¿no? Ahí tengo mi mínimo, ¿no? ¿Sí? Es un plano paralelo al plano XY y sucede que allí, por ejemplo, encuentro el mínimo de esta función de dos variables, ¿no? Pero fíjense qué le pasa a las derivadas parciales. Y esto es una cuestión que es bien interesante, ¿no? Las derivadas parciales, ¿cuánto se hace? Se anulan, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿será esto un comportamiento general? A ver, vamos a tomar otro ejemplito de otra función. A ver, ¿como cuál? El del nido de pájaro. No, este todavía no lo tenemos construido. El que acabamos de hacer. No, tampoco este lo tenemos construido. Uy. No, este no. Uy. Este. Sí, este por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasa a las derivadas parciales? Aquí están las derivadas parciales. A ver, échenle un ojo cuando P se mueve hacia el origen de coordenadas. A ver, más o menos aquí debe de estar. ¿Sí? Pues resulta que si el plano es un plano tangente en el mínimo, por ejemplo, también sucede que las derivadas parciales, bueno, aquí me falla un poquito porque no he puesto bien el punto P en el origen, que es donde tiene esto su mínimo, ¿no? Pero esto ya nos está empezando a decir que las derivadas parciales en los mínimos de la función se deben de anular. ¿Ok? ¿Sí? Eso también lo vemos de aquí, de cada una de estas curvas, cuando esta tenga un mínimo y esta también tenga un mínimo, pues estos incrementos, el de z respecto de x, va a hacerse 0 con respecto a un incremento que cambió, ¿no? Entonces, aquí, esa información
también del plano tangente, pues va a ser importante para poder encontrar máximos y mínimos de una función de varias variables. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, bueno, ya una de las sesiones anteriores habíamos dicho algo acerca de un vector muy, muy importante, que es el vector gradiente de una función. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cómo habíamos definido al vector gradiente? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el...? ¿Cuál? Dijo que era el punto, era el producto punto de la derivada parcial de X con la derivada parcial de Y, pero tomando a coseno y a seno de rho, ¿no? Algo así. No. A ver, esa fue la lección de derivada direccional. Bueno, es que a lo mejor lo expliqué mal, me refiero más bien, en la regla de la cadena, habíamos definido la regla de la cadena como la función de, por ejemplo, de z sobre u, y eso habíamos dicho que era igual a la diferencial de f sobre la diferencial de x por diferencial de x sobre la diferencial de u, más diferencial de f sobre diferencial de y por diferencial de y sobre diferencial de u. Y habíamos dicho que en un caso la diferencial de x sobre u era igual a coseno de rho, y diferencial de y era igual a seno de rho, y eso, entonces, al sustituirlo en nuestra regla de la cadena, entonces es como si tuviéramos el producto punto del vector gradiente con el vector unitario para poder sacar como la derivada direccional. Pero específicamente usted había comentado que el vector gradiente pues eran como era un vector con las coordenadas de la derivada parcial de x con la derivada parcial de y. A ver, mira, si te estás acordando de las cosas a las que vamos a ir aterrizando bien esta idea. Miren, voy a otra vez a compartirles pantalla. Bien, otra vez vamos. Miren, Marco hace muy bien, se acuerda pues de la lección, qué bueno. O sea, por ejemplo, dijimos ¿no? Por ejemplo, dijimos que la derivada direccional, algo me está pasando aquí con mi lapicito, perdón, un momento. Sí. La parcial, pues, la parcial de f respecto de x por coseno de teta más parcial de f respecto de y seno de teta. Esto lo definíamos como la derivada direccional de f con respecto a la dirección u, ¿verdad? ¿Sí? Y eso se podía ver como un producto punto, ¿verdad? Donde el vector, uno de los vectores era el vector de dirección, coseno de teta, seno de teta. El otro vector contenía parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y. Y esta es mi fórmula para la derivada direccional. A ver, esa es una formulita. Otra formulita era la regla de la cadena, ¿no? ¿Qué decíamos? Por ejemplo, la diferencial de z era aquí. Parcial de f respecto de x, diferencial de x, más parcial de f respecto de y, diferencial de y, ¿no? Y esto era lo que conocíamos como
también un producto punto, donde ahora el vector de atrás es diferencial de X, diferencial de Y, ¿verdad? Y el vector de adelante sigue siendo parcial de F respecto de X, parcial de F respecto de Y, ¿verdad? Esta es otra fórmula y este es el de la incremento, ¿no? De la variable dependiente, ¿no? Entonces, fíjense que estas formulitas, por ejemplo, ya nos empiezan a dar una idea. Por ejemplo, dijimos que este vector le llamábamos como el vector de dirección. Este era el vector U, ¿verdad? Este es el vector U. Y adelante de él habíamos puesto un vector que le íbamos a poner nabla F, ¿verdad? Nabla F. Nabla F producto punto con U nos daba la derivada direccional. Y aquí, por ejemplo, para obtener el incremento, pues lo que estamos haciendo es el nabla F producto punto con un vector de incrementos, ¿no? Digamos, pues sí, le voy a dejar nada más diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Fíjense, si quiero encontrar un incremento, entonces hago vector gradiente, que es nabla F, producto punto con un vector de incrementos, ¿no? O sea, aquí esto me da un incremento en Z, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí que tengo nabla F producto punto con vector de incrementos. ¿Sí? Básicamente es lo que estoy teniendo aquí, ¿no? Nabla F producto punto con vector de incrementos. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es una derivada direccional. Entonces va a ser nabla F producto punto con la dirección, con el vector de dirección. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan ustedes de la regla de la cadena, no? La regla de la cadena. Cadena. Ay, no chiquito. Cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? ¿No? La regla de la cadena nos daba la derivada de Z respecto de T, ¿verdad? ¿Sí? Y decía ¿quién? Era la parcial de F respecto de X y luego la derivada de X respecto de T, ¿no? Más la parcial de F respecto de Y y luego la derivada de Y respecto de T, ¿verdad? ¿Eso cómo se puede poner? En términos del vector gradiente. Pues otra vez, ¿no? Esto es parcial de F respecto de X, coma, parcial de F respecto de Y, producto punto ¿con quién? ¿Con qué vector? Coseno de teta, seno de teta. No. A ver, en mi regla de la cadena, yo tengo esta función, ¿no? O sea, acuérdense, Z depende de X y de Y. Y Y y X
X depende de t y Y depende de t. Entonces, para encontrar esta razón de cambio, la derivada de z respecto de t, lo que hacíamos era estos productos, ¿no? Parcial de z de f respecto de x y luego derivada de x respecto de t, más parcial de f respecto de y, derivada de y respecto de θ. Al primer término, al primer producto le llamábamos la contribución de la primera variable, ¿verdad? X y Y son variables aquí intermediarias, ¿no? Y este vector es el vector gradiente, ¿verdad? Nada más que ahora el producto punto del vector gradiente se hace con el vector derivada de X respecto de T, derivada de Y respecto de T, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estamos teniendo la rapidez de cambio de Z con respecto de T, ¿no? O sea, la derivada de Z respecto de T es la rapidez de cambio de Z respecto a T, ¿verdad? ¿Y eso a qué cosa es igual? Pues otra vez mete la cola el vector gradiente, gradiente de F, producto punto ¿con qué? Ah, pues con un vector que nos dice la rapidez de cambio. ¿Sí? La derivada de x respecto de t es la rapidez de cambio de x respecto de t. La derivada de y respecto de t es la rapidez de cambio de y respecto de t. Entonces, si quiero un vector de rapidez de cambio, entonces lo multiplico por el vector gradiente producto punto con un vector de rapidez de cambio. Si quiero un incremento, o sea, un diferencial, pues aquí el vector tiene que tener diferenciales. Si quiero una derivada direccional, pues tengo que hacer gradiente producto punto con una dirección, ¿verdad? Un vector de dirección, ¿sí? Entonces este canijo vector, el vector gradiente, es un vector súper importante para esto, ¿sí? Este vectorcito, vamos a ver cómo se construye para todas las funciones y cuál es la interpretación geométrica de este vector gradiente. Es un vector muy importante que da mucha información acerca de la función f. Por lo pronto, fíjense ustedes, ya lo dijimos en el caso del plano tangente, ¿verdad? Cuando el plano tangente es horizontal, este vector gradiente se convierte, esta componente se hace 0 y esta componente se hace 0, ¿sí? Y entonces el plano tangente me queda paralelo al plano XY, ¿sí? Cuando eso ocurra, vamos a tener máximos o mínimos de la función. O a lo mejor pudiéramos tener lo que le vamos a llamar puntos de ensilladura de la superficie, ¿sí? Pero entonces este vector gradiente nos va a estar dando mucha información de la función, ¿sí? Entonces, este vector gradiente es algo que, por ejemplo, nosotros debiéramos de construir para una función dada, ¿sí? La última cosita que vamos a hacer es precisamente con la calculadora, ¿sí? A ver, entonces, déjenme pasarme a la calculadora. Entonces con F1 y 8, entonces vamos a hacer un comando que nos calcule el vector gradiente de una función, ¿sí? Entonces vamos a poner con F4, definir, grad
graph de vector gradiente de f, ¿no? Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar? Vamos a necesitar a la función, vamos a llamarle f a esa función. Y vamos a pensar que esa función depende de cuántas variables, cuántos les gustan. Pues por ejemplo, pongamos que depende de 3 variables, x, y, z, ¿sí? Entonces, vamos a dar la función y vamos a decir cuáles son las variables de las cuales depende. Y entonces vamos a calcular el vector gradiente, ¿sí? Gradiente de f va a ser igual a un vector. Voy a poner, por ejemplo, acuérdense que para definir los vectores vamos a utilizar no los paréntesis circulares, sino los paréntesis rectangulares, que vienen aquí en amarillo, ¿sí? En las teclas coma y en la de la división. Entonces voy a abrir el vector y cerrarlo, ¿no? Dentro de ese vector lo vamos a poner como vector columna. El primer renglón voy a poner así también, o un renglón que se abra y se cierre, ¿sí? Y en ese voy a poner nada más la derivada de f respecto de la primera componente, por ejemplo x, ¿sí? Cerramos paréntesis y eso es lo que va a tener el primer renglón. Voy a copiar esto mismo y lo vamos a hacer, por ejemplo, para todas las otras componentes. Entonces voy a darle control V y voy a cambiar, en vez de x, ahora le voy a poner y, otra vez control V, y ahora en vez de x le voy a poner z, ¿sí? Z, ¿no? Y entonces le doy enter, y ahora, fíjense que tenemos aquí un comandito que nos calcula el vector gradiente. La función se supone que es f, y f puede ser una función que dependa de esas 3 variables. Entonces, ¿cómo va a funcionar gradiente de f? Por ejemplo, con clear voy a utilizar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner la palabra mágica, grad de f, y luego vamos a dar la fórmula de la función, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más x por y por z, nada más para desentonar, x por y por z, ¿sí? Esa es mi función. Luego, coma, mis variables van a ser x, y, z, ¿sí? Y entonces, cerramos paréntesis y le pedimos que nos calcule el vector gradiente y ya nos encuentra aquí el vector gradiente de la función que hemos dado, ¿no? Entonces, les dejo pues de ejercicios que definan a ese vector gradiente y que terminen su ejemplito, el ejemplito personal que ustedes hicieron de superficie, con el trazo del plano tangente, ¿ok? ¿Sí? A ver, una última cosa, antes de que se me olvide, les voy a dar la dirección en mi canal de YouTube, donde pueden checar lo que viene sobre plano tangente, de cómo se dibuja geométricamente el plano tangente. ¿Sí? Perdón. Nada más con eso y ya cerramos la sesión del día de hoy. ¿Ok? Recuerden, estos ejemplitos personales, ténganlos por ahí. Van a ser parte de las tareas que vamos a ir haciendo, ¿no? Ténganlos por ahí con Cabrí, si pueden, sáquenles un video, etcétera, etcétera, ¿no? Vayan construyendo sus ejemplitos personales como algo de un stock de problemas que vamos a tener para el uso de todo mundo, ¿no? Entonces le voy a dar clic aquí para irme a mi... Perdón, ¿no? Entonces vamos a irnos aquí a YouTube, y en YouTube voy a entrar a mi canal,
en el canal. A ver, está un poquito lento aquí el internet, perdón. Ahora sí, en mi canal. En mi canal pueden ustedes buscar. Uy, está muy lento esto. En los videos el video sobre plano tangente, ¿no? Perdón. A ver, vamos a irnos a las listas, vamos a ir a la parte de cálculo 2 y en cálculo 2 van a encontrar entonces está muy lento aquí el internet, perdón. Y miren que lo tengo por fibra óptica. Bueno, aquí ven toda la lista de lo que viene en cálculo 2 y entonces por aquí van a encontrar el de construcción del plano tangente a una superficie, ¿no? Pues pueden ustedes tenerlo por aquí y verán entonces pues el paso a paso, ¿no? Ok, ya se los dejo aquí en el chat. Y bueno, pues ya, eso será todo por el día de hoy. Ok, préndanle a sus cámaras y nos vemos la siguiente ocasión. Entonces, vayan construyendo estas cosas. Construyan lo de la calculadora también, ¿no? Se los encargo mucho. Nos vemos, Adrián, nos vemos, Rogelio, nos vemos, Marcos, Julio, ¿quién está por ahí? Iván, Samuel, ¿no? Buen día. Sale, nos vemos. No lo dejen por ahí, sí lo vamos a necesitar, sale pues, nos vemos despuesito. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores brillantes y finos se viste la aurora. De colores son los milagros
y por eso los grandes